Muy buenos días, mi nombre es Edwin Ronald Arce Cadima. Hoy vamos a iniciar la exposición de materia medicina legal, reto 3.4, violencia intrafamiliar. Yo voy a exponer qué se entiende por violencia intrafamiliar y cuáles son sus diferentes formas, ¿no? En Bolivia, la ley 1674, ley contra la violencia en la familia o doméstica de 15 de diciembre de 1995, define la violencia intrafamiliar llamada violencia en la familia o doméstica, como la agresión física, psicológica o sexual cometida por miembros del núcleo familiar, cónyuge o conviviente, ascendientes o descendientes, hermanos, parientes, civiles o afines, tutores, curadores o personas con autoridad sobre dependientes, ¿no? También se contempla la violencia doméstica entre excónyuges, exconvivientes o personas que hayan procreado hijos en común, aunque no convivan. Las formas de violencia están tipificadas como violencia física, violencia psicológica y violencia sexual. Con la promulgación de la Ley 348, la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, de 9 de marzo de 2013, se amplió el enfoque reconocimiento múltiples formas de violencia, incluyendo, además de las físicas, psicológicas y sexuales, otras como... Mi nombre es Elendir Mendoza y hoy les voy a hablar sobre la legislación boliviana que establece que la violencia intrafamiliar tiene consecuencias legales importantes. La Ley 1674 reconoce la violencia intrafamiliar como una política. Define que los actos que la constituyen fija sanciones para los agresores y dispone medidas de protección inmediata para las víctimas. Esta ley protege la integridad física, psicológica, moral y sexual de todas las personas dentro del núcleo intrafamiliar. En los casos que constituye delito, el agresor puede recibir sanciones administrativas como multas, arrestos, trabajos comunitarios o medidas alternativas. Cuando la víctima, en este caso, es una mujer, la Ley 348 considera la violencia familiar como un delito, permitiendo procesos penales y sanciones más severas. Además, esta ley exige al Estado un enfoque integral de prevención, atención, protección y reparación, obligando a las instituciones públicas a coordinar acciones en salud, justicia y educación. En conclusión, en Bolivia la violencia intrafamiliar genera sanciones administrativas o penales, activando mecanismos estatales de protección, atención y prevención para las víctimas. Gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Gustavo Adolfo Peñas Gómez. Continuando con el tema tenemos el 3.3. ¿Qué acciones pueden tomar las víctimas de violencia intrafamiliar para protegerse legalmente? Las víctimas pueden iniciar varias acciones para su protección. 1. Presentar una denuncia ante las autoridades, policías o fiscales para que se investigue la agresión. En caso de violencia hacia las mujeres, los procesos pueden seguirse por vías penales conforme a la Ley 348. 2. Solicitar medidas cautelares o protección desde el inicio. La normativa permite pedir órdenes de alejamiento, restricción de contacto, salida del agresor de domicilio, entrega de efectos personales, asistencia familiar, entre otras. 3. Atención médica psicológico-social por parte del Estado. La Ley 348 establece que los servicios de salud deben atender de forma prioritaria a mujeres víctimas de violencia e iniciar protocolos de detección y atención y referencia. 4. Solicitar apoyo institucional. La ley prevé la coordinación entre entidades públicas, sociales, civiles e instituciones especializadas para brindar protección, asistencia, refugio temporal, asesoría legal, terapias, etc. Por último, tenemos el quinto punto, utilizar vías judiciales o familiares. La víctima puede optar por la jurisdicción familiar prevista en la Ley 1674 para sanciones administrativas o la vía penal por delitos tipificados conforme al caso. Estas acciones permiten tanto la protección inmediata como la persecución
de responsabilidades del agresor. Gracias. Muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Fabia Eunice Alvis Ardaya y a mí me tocó exponer cuáles son las sanciones legales para los agresores en caso de violencia intrafamiliar. Depende de tipos de violencia y su gravedad. Para hechos que no constituyen delito penal, la Ley 1674 prevé sanciones como multas, arrestos administrativos, trabajos comunitarios como medidas alternativas. En casos más graves, especialmente cuando la violencia es contra las mujeres, la Ley 348 permite su tratamiento como delitos y sanciones penales conforme a lo establecido en el Código Penal. Por ejemplo, el artículo 272 bis del Código Penal boliviano tipifica la violencia familiar doméstica en ese contexto. Es decir, las sanciones pueden ir desde sanciones leves, multas, arrestos breves, hasta de privación de libertad, dependiendo a la gravedad de la naturaleza del acto. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Guillermina Lindo. Continuando con la exposición, ¿cuál es el papel de órdenes de protección en caso de violencia intrafamiliar y cómo se puede solicitar? Las órdenes de protección, a veces llamadas órdenes de alejamiento, son medidas cautelares y provisionales que pueden dictar a un juez resguardar la integridad de la víctima. Entre ellas, la medida posibles órdenes de salida del agresor de domicilio prohíben su acercamiento al hogar, el lugar del trabajo, estudio, entrega de efectos personales, inventario de bienes comunes, retención. Para solicitar, la víctima debe presentar una denuncia oral ante la autoridad competente, juez de familia, fiscal o policía. Estas órdenes tienen carácter temporal o que pueden ser prorrogadas, modificadas según la evolución del proceso. Su objetivo principal es garantizar la integridad física, psicológica, oral, sexual, patrimonial de la víctima. Pueden depender, proteger sus derechos, evitar, permitir un retorno según mientras resuelva la causa. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Eden Ramos Caral. Continuando con la exposición grupal, mi persona va a hablar sobre las medidas de prevención y protección que pueden implementarse a nivel legal para combatir la violencia intrafamiliar. La normativa boliviana propone varias medidas para prevenir y combatir la violencia intrafamiliar. La Ley 1674 impulsa campañas de educación, capacitación y creación de refugios para apoyar a las víctimas. La Ley 348 fortalece estas acciones mediante sistemas de precalificación, seguimiento de antecedentes, de sanciones y sentencias por violencia contra las mujeres, que coordina a todas las instituciones del Estado. En la educación se promueve valores como el respeto, la igualdad y la no discriminación. En salud se aplican protocolos para detectar casos, brindar atención médica y apoyo psicológico. En el ámbito laboral se controlan situaciones de acoso, discriminación o violencia. En conjunto, estas medidas buscan prevenir la violencia, proteger a las víctimas y cambiar los patrones sociales que la generan. Mi nombre es Electa María Justiniano Viana y continuando con la exposición voy a compartir cuáles son los recursos legales disponibles para las víctimas de violencia intrafamiliar que deseen buscar ayuda. Una de ellas sería denunciar ante la policía, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, FELCB, o Fiscalía Especializada. Una solicitud de medidas cautelares con protección, como ser orden de alejamiento, salida del agresor de la casa o protección de bienes, asistencia social. Acceso a servicios de salud y atención psicológica gratuita, incluyendo atención prioritaria, derivación, tratamiento, bajo la obligación estatal de garantizar la salud y seguridad de las víctimas. El apoyo institucional desde el Estado a través de las organizaciones de la sociedad civil, refugios temporales, asesoría legal, programas de rehabilitación, la inclusión en sistemas integrales de prevención y atención como el CIPASE para garantizar que los casos sean
registrados, monitoreados y tratados de manera coordinada. Estos recursos brindan distintos niveles de protección inmediata, medios cautelares, atención integral y seguimiento.